¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios, siendo todopoderoso, no eliminó a Satanás de una vez por todas? ¿Por qué permitió que este ser, responsable de tanto mal en el mundo, continuara existiendo? Esta es una cuestión que ha intrigado a teólogos, estudiosos y creyentes durante siglos, y hoy nos sumergiremos en las profundidades de este misterio bíblico. Imagina por un momento el cielo, un lugar de perfecta armonía y gloria divina. En este escenario celestial se desarrolló un evento que cambiaría el curso de la historia espiritual, la rebelión de Satanás. Pero, ¿quién es realmente Satanás y cómo llegó a convertirse en el adversario de Dios? El nombre, Satanás, en sí mismo, es revelador. En hebreo, significa adversario o enemigo. Algunos también lo conocen como Lucifer, que significa portador de luz. Este ser no siempre fue el epítome del mal como lo conocemos hoy. En su origen, era un ángel creado por Dios, dotado de belleza, sabiduría y un alto rango en la jerarquía celestial. Sin embargo, algo cambió. El orgullo se infiltró en el corazón de este ser celestial. Comenzó a desear no solo servir a Dios, sino ser adorado como Dios. Este deseo desmesurado de poder y reconocimiento fue la semilla de su caída. Pero, ¿cómo pudo surgir el mal en un ser creado por un Dios perfecto? Esta pregunta nos lleva a uno de los conceptos más fundamentales y, a la vez, más complejos de la teología: el libre albedrío. Dios, en su infinita sabiduría y amor, dotó a sus criaturas, incluidos los ángeles, de la capacidad de elegir. Sin esta libertad, el amor verdadero y la adoración genuina serían imposibles. La rebelión de Satanás no fue un acto solitario. Logró convencer a un tercio de los ángeles para que se unieran a su causa. Esto desencadenó una guerra en el cielo, un conflicto cósmico de proporciones inimaginables. Pero aquí es donde surge nuestra pregunta central. ¿Por qué Dios no lo destruyó en ese momento? ¿Por qué permitir que Satanás y sus ángeles caídos continuaran existiendo, sabiendo el daño que causarían? Para comprender esto, debemos profundizar en la naturaleza de Dios y en su plan general para la creación. Dios, en su omnisciencia, conoce el principio y el fin de todas las cosas. Nada escapa a su conocimiento y control supremos. Incluso las acciones de Satanás, por muy malvadas que sean, de alguna manera misteriosa, se ajustan al plan divino. Además, debemos considerar la naturaleza espiritual de Satanás. Como ser espiritual, no está sujeto a la muerte física como los seres humanos. Dios, en su justicia perfecta, ha designado un juicio final para Satanás y sus seguidores, pero ese momento aún no ha llegado. La Biblia nos proporciona varias descripciones de la caída de Satanás y su naturaleza. En el libro de Isaías, capítulo 14, encontramos una poderosa imagen de su arrogancia y caída. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Este pasaje nos revela la ambición desmedida de Satanás, su deseo de elevarse por encima de su posición asignada y ser como el Altísimo. Es un recordatorio poderoso de cómo el orgullo puede corromper incluso a los seres más exaltados. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, encontramos otra descripción fascinante de Satanás antes de su caída. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Estos pasajes nos muestran que Satanás
no fue creado malvado. Era un ser de extraordinaria belleza y sabiduría, creado para glorificar a Dios. Su caída fue el resultado de su propia elección, una decisión de rechazar su propósito original y buscar su propia gloria. Pero, ¿por qué Dios permite que Satanás continúe existiendo y operando en el mundo? Esta pregunta nos lleva a considerar el papel que Satanás juega en el gran plan de Dios para la humanidad. En primer lugar, la existencia de Satanás y la tentación que él representa proporcionan un contraste necesario para el ejercicio del libre albedrío. Sin la posibilidad de elegir el mal, la elección del bien perdería gran parte de su significado. Dios desea que sus criaturas lo amen y lo sigan por elección, no por coacción. Además, las pruebas y tentaciones que enfrentamos, muchas de las cuales se atribuyen a la influencia de Satanás, sirven como oportunidades para el crecimiento espiritual y el desarrollo del carácter. Como se menciona en la carta de Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es importante destacar que, aunque Dios permite la existencia de Satanás, esto no significa que apruebe sus acciones. Dios ha puesto límites a lo que Satanás puede hacer, como vemos en la historia de Job. Satanás no puede actuar más allá de lo que Dios permite. Curiosamente, Satanás también jugó un papel crucial en la historia de la redención. Fue Satanás quien tentó a Jesús en el desierto, proporcionando una oportunidad para que Cristo demostrara su obediencia perfecta a Dios. Y fue la influencia de Satanás en Judas lo que llevó a la traición de Jesús, un evento que, aunque trágico, era necesario para el plan de salvación de Dios. Esto nos lleva a considerar la naturaleza de Dios y cómo se relaciona con la existencia continua de Satanás. Dios es omnipotente, lo que significa que tiene todo el poder del universo a su disposición. No hay desafío real a su autoridad. La batalla en el cielo, desde la perspectiva de Dios, no fue realmente una batalla en absoluto. No había posibilidad de que Satanás ganara contra el Creador todopoderoso del cielo y la tierra. Además, Dios es omnisciente. Conoce cada detalle del universo íntimamente. No hay excepciones a esta declaración. Dios tiene una comprensión completa de cada individuo y de cada situación y elección que ese individuo hace. Esto significa que Dios tiene una perspectiva única, capaz de ver completamente ambos lados de cualquier historia. La Biblia dice poco sobre por qué Satanás hizo lo que hizo, más allá de mencionar que se volvió celoso y orgulloso. Sin embargo, la naturaleza omnisciente de Dios significa que Él conocía los pensamientos y motivos de Satanás en completo detalle. Entendía plenamente por qué Satanás hizo lo que hizo. Este conocimiento perfecto nos muestra otro aspecto increíble de la naturaleza de Dios, la compasión. Un padre no castiga a un hijo si entiende completamente por qué el niño hizo lo que hizo. Un padre amoroso da a sus hijos oportunidades repetidas para corregir lo que hicieron mal. Una de las razones por las que Dios no puede matar a Satanás y sus seguidores es que Él entiende completamente por qué Satanás hizo lo que hizo. Para nosotros puede parecer una locura, pero Dios sabía por qué Satanás se rebeló y tuvo compasión de él. Esto significa que, aunque no entendemos por qué Dios permite que Satanás y sus ángeles sigan existiendo, Dios sí lo hace. Él comprende plenamente por qué hace lo que hace. El libre albedrío es un regalo dado por Dios a toda su creación. En resumen, en lugar de usar su impresionante poder para forzar a toda la creación a adorarlo, Él da a cada criatura individual la opción de seguirlo. Este regalo se extendió a toda la creación y a todas las criaturas, incluidos los ángeles. Debido a que los ángeles fueron receptores del regalo del libre albedrío, siempre existió la posibilidad de que un día un ángel o grupo de ángeles usara su regalo para tomar la decisión de no seguir a Dios. La razón por la que Dios dio el libre albedrío era necesaria. El libre albedrío es un ingrediente esencial en el amor genuino. No puedes amar a alguien o tener una buena relación con alguien si no tienes la opción de hacerlo.
El amor no puede ser forzado, debe ser dado a otro por elección. Por esta razón, Dios, que desea que su creación lo ame por su propia elección, les da libre albedrío, plenamente consciente de que algunos elegirán no amarlo. El problema que surge debido al libre albedrío es este: si Dios castiga y mata a todos los que ejercen el regalo que les dio de una manera que Él no aprueba, ¿realmente les dio una opción? No tienes realmente una opción si una de tus dos opciones conlleva una pena de muerte segura adjunta. No. El libre albedrío requiere que tanto la posibilidad de rebelión como de redención permanezcan en existencia. Así, porque Dios es justo y equitativo, elige honrar la elección de Satanás de abandonar su posición en el cielo. No será derrocado, pero tampoco eliminará a aquellos que eligen mal. Ahora bien, ¿están tentados de preguntarse si realmente necesitamos saber todo esto? ¿Es realmente importante entender por qué Dios permite que Satanás exista? La respuesta es un rotundo sí. Comprender la naturaleza de Dios y su relación con el mal nos ayuda a navegar por los desafíos de la vida con una perspectiva más clara y una fe más fuerte. Cuando enfrentamos dificultades o tentaciones en nuestras vidas, es fácil cuestionar por qué Dios permite que estas cosas sucedan. Pero al comprender que incluso Satanás tiene un papel en el plan general de Dios, podemos encontrar consuelo y fortaleza. Nos recuerda que nada está fuera del control de Dios, ni siquiera las fuerzas del mal. Además, la existencia continua de Satanás sirve como un recordatorio constante de la importancia de nuestras elecciones. Cada día enfrentamos decisiones que nos acercan a Dios o nos alejan de Él. La presencia de la tentación nos da la oportunidad de ejercer nuestra fe y fortalecer nuestro carácter. Es crucial entender que las tentaciones en sí mismas no son pecado. Incluso Jesús fue tentado, como vemos en los Evangelios. Lo que importa es cómo respondemos a estas tentaciones. Cada vez que resistimos el mal y elegimos el bien, crecemos en nuestra fe y nos acercamos más a Dios. Santiago 1:12-15 nos dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Este pasaje nos enseña varias cosas importantes. Primero, que hay una bendición en soportar la tentación. Segundo, que Dios mismo no tienta a nadie. Y tercero, que la tentación en sí misma no es pecado, sino que el pecado ocurre cuando cedemos a la tentación. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar todo esto a nuestras vidas diarias? ¿Cómo podemos utilizar este conocimiento para fortalecernos contra las tentaciones y los ataques de Satanás? En primer lugar, debemos recordar que no estamos solos en esta lucha. Dios está con nosotros y nos ha dado las herramientas que necesitamos para resistir al mal. Como dice Efesios 6:11-12, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta armadura de Dios incluye el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cada una de estas piezas es esencial para nuestra defensa espiritual. En segundo lugar, debemos mantenernos vigilantes. Como nos advierte 1 Pedro 5:8-9, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Tercero,
debemos confiar en el poder de Dios. Aunque Satanás es poderoso, no es omnipotente. Su poder es limitado y está sujeto a la autoridad de Dios, como nos asegura 1 Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Finalmente, es importante recordar que, aunque Dios permite que Satanás exista por ahora, su destino final ya está sellado. El libro de Apocalipsis nos da una visión del juicio final de Satanás. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. Esta promesa de juicio final nos asegura que el mal no triunfará en última instancia. Dios tiene el control y su justicia prevalecerá. Mientras tanto, la existencia continua de Satanás sirve como un recordatorio constante de la importancia de nuestras elecciones diarias. Cada vez que resistimos la tentación y elegimos seguir a Dios, estamos participando en una batalla cósmica entre el bien y el mal. Nuestras decisiones importan, no solo para nosotros mismos, sino para el plan general de Dios, para la redención del mundo. Es crucial entender que, aunque Satanás es poderoso, no es omnipresente ni omnisciente. No puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, ni conocer todos nuestros pensamientos. Muchas veces, las tentaciones que enfrentamos son simplemente el resultado de nuestra propia naturaleza pecaminosa, no necesariamente un ataque directo de Satanás. Como creyentes, tenemos la responsabilidad de discernir entre las influencias espirituales y nuestros propios deseos pecaminosos. Santiago 1:14-15 nos advierte, sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, te da a luz la muerte. Esta comprensión nos lleva a la importancia de la autorreflexión y el arrepentimiento continuo en nuestra vida espiritual. Debemos estar constantemente en guardia contra nuestras propias debilidades y tendencias pecaminosas, buscando la guía y la fuerza del Espíritu Santo para superarlas. Al mismo tiempo, no debemos vivir con miedo constante de Satanás o de las fuerzas espirituales del mal. Como hijos de Dios, tenemos la victoria asegurada en Cristo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta seguridad en el amor y la protección de Dios nos da la confianza para enfrentar cualquier desafío o tentación que pueda venir, ya sea de Satanás o de nuestras propias debilidades. En última instancia, la existencia continua de Satanás nos recuerda la importancia de mantenernos cerca de Dios. Santiago 4:7-8 nos aconseja: someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Esta es la clave para vivir una vida victoriosa en medio de un mundo caído: someternos a Dios, resistir al diablo y buscar constantemente la presencia de Dios en nuestras vidas. En conclusión, la pregunta de por qué Dios no eliminó a Satanás nos lleva a una comprensión más profunda de la naturaleza de Dios, el propósito del libre albedrío y nuestro papel en el plan divino. Aunque puede ser difícil entender por qué Dios permite que el mal exista, podemos confiar en que su sabiduría y amor superan nuestra comprensión limitada. La existencia de Satanás nos recuerda la realidad del mal en el mundo, pero también nos muestra la grandeza del amor y la paciencia de Dios. Nos desafía a ejercer nuestra fe, a crecer en carácter y a depender más plenamente de Dios. Cada vez que resistimos la tentación y elegimos el bien, estamos participando en la victoria de Dios sobre el mal. Recordemos que, aunque Satanás sigue activo en el mundo, su derrota final ya está asegurada. Como creyentes, no luchamos por la victoria, sino desde la victoria que Cristo ya ha ganado por nosotros en la cruz. Nuestra tarea es permanecer firmes en esta verdad, confiando en el poder de Dios y viviendo de una manera que refleje su amor y su justicia en el mundo. Que esta comprensión nos impulse a vivir con mayor propósito y determinación,
sabiendo que nuestras elecciones diarias tienen un impacto eterno, que nos motive a buscar a Dios con mayor fervor, a resistir el mal con mayor fuerza y a amar a los demás con mayor profundidad. Y ahora, concluiremos con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu infinita sabiduría y amor. Reconocemos que tus caminos son más altos que los nuestros y que tu plan es perfecto, incluso cuando no lo entendemos completamente. Te agradecemos por el don del libre albedrío y por la oportunidad de elegir amarte y seguirte. Señor, te pedimos fortaleza para resistir las tentaciones que enfrentamos cada día. Ayúdanos a estar alertas contra las estrategias del enemigo y a mantenernos firmes en nuestra fe. Llénanos con tu Espíritu Santo para que podamos discernir entre el bien y el mal y tomar decisiones que te honren. Gracias por la victoria que ya has ganado sobre Satanás y todas las fuerzas del mal. Ayúdanos a vivir en la realidad de esta victoria, confiando en tu poder y protección. Que nuestras vidas sean un testimonio de tu amor y tu gracia en un mundo que tanto necesita esperanza. Te pedimos que uses incluso las dificultades y tentaciones que enfrentamos para moldearnos y hacernos más semejantes a Cristo. Que en todas las cosas podamos glorificar tu nombre y avanzar tu reino. En el poderoso nombre de Jesús, oramos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, espero que este estudio haya sido de bendición para ustedes y les haya proporcionado una nueva perspectiva sobre este tema tan complejo. Les invito a reflexionar sobre lo que hemos discutido hoy y a aplicarlo en sus vidas diarias. Si este contenido ha sido valioso para ustedes, les pido que me apoyen con su suscripción para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Compartan este video con familiares y amigos, denle un me gusta y dejen su opinión en los comentarios. Esto ayuda a que el video llegue a más personas y juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí y que Dios les bendiga.